Amigos, una parte importante durante la instalación de una cocina sería precisamente el montaje, saber hacer el montaje de nuestra estufa, para que sepamos el procedimiento exacto en cuanto a medidas para poder hacerlo de una forma correcta. Vámonos a la instalación. Bien, pues lo que voy a hacer aquí es el trazo, ayudado de una escuadra y un lápiz, con las medidas para que el espacio quede adecuado y pueda entrar nuestra estufa. De cualquier modo, ahorita les voy a mostrar en un plano las medidas exactas. Recuerden que esta es una superficie sólida, así es que vamos a usar el router para hacer el corte de todo esto en el trazo que ya previamente hemos hecho. Bien, veamos los cortes que hemos hecho. Para empezar, aquí he dibujado más o menos. Digamos que esta es nuestra cocina de frente y estos son nuestros gabinetes. Okay. La medida, esta es una estufa de 80 centímetros, la medida que tenemos que tener entre los dos gabinetes es de 80 centímetros, ¿ok? Que es lo que mide nuestra estufa. Aquí ya dependerá porque también hay estufas de 60 centímetros, ¿ok? Que son las de 4 parrillas regularmente. Entonces necesitamos forzosamente que entre este gabinete y este, aquí tenemos nuestra cubierta, ¿verdad? Igual que nuestra cubierta, tengamos 80 centímetros o 60 en su defecto si nuestra estufa es de 4 parrillas. ¿Ok? Ya tenemos definido la separación de los dos gabinetes de abajo. En la parte de arriba estamos viendo nuestro dibujo de planta en este caso. Este es el corte que debe de llevar en la parte de atrás, ¿verdad? Aquí, acuérdense que el ancho de nuestra cubierta es de 64 centímetros, desde atrás hacia nuestra parte de enfrente. ¿Ok? Aquí es la parte frontal de nuestra cubierta. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener? Ok. Necesitaremos dejar 1,5 centímetros volado, de modo que esto va a quedar a 77, porque tendremos 1,5 centímetros acá y 1,5 centímetros aquí, que eso los vamos a restar a nuestros 80 centímetros, de modo que nos va a quedar 77 centímetros, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. El corte que vamos a hacer de aquí hacia acá es de 4 centímetros, ¿ok? Por los 1,5 que debemos de tener aquí, ¿ok? La medida que tenemos que tener entonces aquí, en esta pestaña, es de 1,5 centímetros por 4, de modo que de este punto hasta este otro extremo nos vuelvan a quedar los 80 centímetros, ¿ok? Digamos que lo que va a cargar la estufa es esta pestaña que vamos a dejar de 1,5, ¿verdad? De cada lado. Ahí va a caer la pestaña que trae nuestra estufa para que caiga. Eso no me lo esperaba. Perdón, sobre nuestra superficie sólida. Ok, desde este punto, en la parte posterior, hacia lo que es el frente de nuestra superficie sólida, vamos a tener 57 centímetros totales, desde este punto hasta acá, ¿ok? Y de este punto hacia acá vamos a tener 53. Estas son las medidas que necesitamos hacer en nuestra superficie sólida. Bien, pues vamos a ver físicamente las medidas que vimos en nuestro dibujo anterior. Aquí podemos ver a nuestro frente el corte de 4 centímetros que hemos hecho, el de 1,5, la pestaña que nos ha quedado. Tenemos también ancho o la profundidad que es de 53 centímetros. Podemos también visualizar ahí que tenemos los 57 hacia la parte frontal y el ancho en la parte interna de 77 centímetros para verificar la última que tenemos aquí,
los 80 centímetros que necesitamos. Lo que estoy haciendo a continuación es la conexión de nuestra corriente y también de lo que es nuestro gas, para que ahora sí, con el sumo cuidado que es requerido, levantemos nuestra estufa, procuremos que nuestras pestañas de carga sobrecaigan en la superficie sólida y vamos a ir empujando suavemente hasta que tope, asegurándonos que en la parte frontal, en los cortes previos que hemos hecho, entre. ¿Ok? De este modo tenemos montada nuestra estufa correctamente. ¡Muy bien, premios dobles! Listo, pues así es como estamos viendo ya nuestra estufa empotrada. Recuerda que este video es parte de una serie de videos que hemos hecho para la construcción completa de una cocina integral. En esta tarjetita que te está apareciendo justo ahora puedes ir a verlos para que no pierdas detalle. No les quise hacer un video tan largo porque en realidad el proceso no es tan complicado como ya lo han podido ver. Vámonos ahora a la tercera y última parte de la instalación de esta cocina. Vamos a verla por fin terminada. Aquí te lo dejo.